¿Qué hola gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a platicar ya a partir de estas sesiones de la nutrición en las diferentes etapas de la vida. ¿Por qué hablar de ello? Pues bueno, hay que hablar de ello porque a expensas de los diferentes periodos de nuestra vida vamos a estar cursando con determinadas situaciones o condiciones fisiológicas y biológicas a las cuales la nutrición va a tener definitivamente que hacer frente. Y la primera etapa con la que vamos a iniciar esta serie de sesiones virtuales es embarazo y lactancia. Pero antes de empezar de lleno con embarazo y lactancia, quiero platicarles de algo muy interesante, o que por lo menos para mí me resulta muy interesante. Es que la mayoría de quienes están por acá me conocen y saben que desde el punto de vista profesional navego con la bandera de la prevención. Y en ese sentido tenemos que platicar entonces de prevención. Y si platicamos de prevención en embarazo, tengo que platicarles de nutrición preconcepcional, ¿sí? De lo que deberíamos de hacer o dejar de hacer antes de siquiera pensar en el embarazo, ¿sale? Entonces, bien, de manera muy breve, digo, lo voy a platicar porque al final del día, pues bueno, estas sesiones son en realidad muy cortas y pues no nos permiten platicar de todo lo que posiblemente quisiéramos, pero voy a platicarles de algunos puntos de mayor interés, ¿sí? Bien, ¿qué les voy a platicar para empezar? Bueno, debo platicarles que la nutrición en una mujer embarazada no debería de darse a partir del momento de la concepción, sino que debería de darse desde momentos previos a la concepción. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Básicamente 6 meses previos a la concepción deberíamos de estar cambiando las conductas alimentarias, adquiriendo conductas más saludables, más equilibradas y más balanceadas. Definitivamente deberíamos hacerlo, deberíamos de promoverlo. A la pregunta de por qué, está bueno, no es una idea, no es una hipótesis que se me ocurre a mí de la noche a la mañana o que simplemente me surge por fotosíntesis. Definitivamente es una idea, es una hipótesis que se tiene sustentada desde el punto de vista científico a partir de una serie de estudios que se han hecho durante ya muchos años, prácticamente ya más de 20 años, estudios de diversos tipos. ¿Qué tenemos o qué nos han mostrado estos estudios? Bueno, estos estudios han mostrado que prácticamente la etapa preconcepcional es una etapa en donde se van a poder propiciar ciertos cambios a nivel de la expresión de los genes, especialmente de las células germinales. Y cuando hablamos de expresión de los genes, pues bueno, recuerden que los genes pueden tener diferentes formas de expresión, en donde las células van a responder fundamentalmente a unas u otras formas de expresión de los propios genes. ¿Qué es lo que se ha visto a nivel de la literatura, a nivel de los ensayos clínicos de actualidad? Bien, se ha visto que una dieta preconcepcional, repito, 6 meses previos al periodo de la concepción, en donde estemos teniendo nos estemos reuniendo algunos micronutrientes de alta relevancia, como por ejemplo la tiamina, la riboflavina, la niacina, la biotina, la piridixona, la cianocobalamina, la vitamina B9, la colina y también el hierro van a tener importante repercusión en la expresión de los genes, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que se ha visto a nivel ya más clínico, a nivel más real? Bueno, se ha visto que, por ejemplo, niños que han sido productos de un embarazo premeditado, pensado, en donde ha existido nutrición preconcepcional, son niños en donde la predisposición para presentar enfermedades como diabetes mellitus, como obesidad o como hipertensión disminuye dramáticamente. Se ha visto que tenemos definitivamente desde el punto de vista cardiometabólico niños o adultos más saludables. ¿Sale? ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que la composición corporal se ve afectada a partir justamente de una nutrición preconcepcional. Se ha visto, por ejemplo, que niños que han sido productos de embarazos en donde se ha tenido una buena y correcta nutrición preconcepcional, son niños que presentan cantidades importantes y cantidades sumamente buenas de masa muscular y presentan cantidades más bajas de porcentaje de grasa corporal. Se han visto cosas positivas en relación a la composición corporal de niños que sí han tenido, sí han sido productos de una nutrición preconcepcional a niños que no lo han sido. ¿Sí? Y otra cosa que también ha sido y que se ha rescatado actualmente y que se tiene
como un elemento importante sobre la nutrición preconcepcional es justamente la longevidad. Se ha visto que niños y niñas y adultos que han sido productos de las mismas condiciones que previamente te platicaba van a tener una mayor longevidad. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de embarazo, tenemos definitivamente que hablar de nutrición preconcepcional. Tenemos que hablar de prevención. Tendríamos que hablar de lo que hacemos o dejamos de hacer previo al momento del embarazo. ¿Sale? Quería dejarte nada más esta idea breve antes de poder comenzar con esta sesión para que lo tomes en cuenta y lo puedas promover. ¿Sale? Ahora sí, vamos a empezar a platicar ya de lleno de embarazo y lactancia. Y bien, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con una de las preguntas más habituales, más ordinarias que nos hacen cuando una mujer decide embarazarse, que es, ¿cuánto peso debo subir? ¿Cuál es el peso adecuado para incrementar con respecto a las condiciones personales? Bien, este peso va a estar en función justamente a las situaciones antropométricas de la propia gestante, a las condiciones de inicio, a las condiciones de base. Básicamente no es lo mismo o no será la misma indicación que le vamos a otorgar a una mujer que está considerada como mujer con normopeso, a una mujer que está presentando posiblemente algún grado de infrapeso o alguna situación relacionada con sobrepeso u obesidad. Definitivamente vamos a estarle recomendando incrementos de peso distintos en base a su propia condición. ¿Cuál es el elemento que tomamos en cuenta para guiarnos o para justamente hacer este tipo de recomendaciones? Tomamos en cuenta el IMC, el índice de masa corporal, el cual lo obtenemos, como ya saben, a partir del peso y la talla, en este caso de nuestra mujer embarazada. En ese sentido, cuando hablamos de un IMC normal, pues bueno, recordarán en su momento, ya lo platicamos, que un IMC normal corresponde a aquel que oscila entre los 18.5 y 24.9. Un IMC con infrapeso, pues bueno, lo tipificamos como aquel que está por debajo de 18.5. Y el IMC que establecemos en el foco rojo como sobrepeso u obesidad lo encontramos por encima de 25, especialmente cuando hablamos de sobrepeso entre 25 y 29.9, y cuando hablamos de obesidad hablamos de que la obesidad se encasilla por encima de 30 de IMC para poder encontrar los diferentes tipos de obesidad o grados de obesidad, como la obesidad tipo 1, 2 o 3 o incluso mórbida. Entonces, definitivamente no va a ser lo mismo la recomendación para uno que para otro. Cuando hablamos de la normalidad, que bueno, desafortunadamente en México poco encontramos normalidad, esta, pues bueno, tendría que ser un IMC de 18.5 a 24.9, y la recomendación general tendría que ser de entre 11 a 16 kilogramos de peso como incremento. ¿Sí? Cuando hablamos de una mujer que presenta infrapeso, la recomendación es de 12.5 a 18. Y cuando hablamos de una mujer que presenta sobrepeso, la recomendación va a ser de 7 a 11. Básicamente para mujeres con obesidad se puede tomar en cuenta también la misma recomendación. En el caso del IMC, cuando hablamos de la normalidad, en realidad hay algunos estudios actuales que documentan que el incremento de peso pueda subirse en función a 11.5 o 12.5 kilos de peso. En realidad es un dato con el que a mí me gusta un poco trabajar, puesto que considero que es un dato bastante aceptable. Pero definitivamente este incremento de peso, como bien te decía, va a estar dado en función al propio IMC, porque en el mismo caso de normalidad podemos tener una mujer embarazada con un IMC de 19, o lo mismo podemos tener una mujer embarazada con un IMC de 24.5, y obviamente las situaciones clínicas van a ser diferentes y a lo mejor mi recomendación va a ser también diferente. Importante también evaluar la composición corporal, porque podríamos llegar a tener una mujer que esté presentando un IMC de 19, pero posiblemente un porcentaje de tejido graso muy alto y un porcentaje de tejido magro posiblemente muy bajo, tejido muscular posiblemente muy bajo. Entonces, definitivamente tendremos que tomar en cuenta las características antropométricas de la gestante para poder predecir y para poder hacer un cálculo adecuado del porcentaje de peso que ésta debería de estar incrementando. ¿Sale? Bien, ¿qué es más importante? ¿Qué también es importante decir? Es importante decir que en temas de sobrepeso, especialmente en temas de obesidad, anteriormente se hablaba de que las mujeres con obesidad podrían incluso no subir de peso.
se habla de que se podría manejar a una mujer con obesidad en etapa de gestación con su mismo peso durante todo el periodo gestacional, o que incluso podrían aprovechar el periodo para justamente a partir del periodo bajar de peso, lo cual actualmente está completamente desvirtuado, no lo recomendamos desde ningún punto de vista, puesto que puede traer consecuencias fatídicas para el propio producto. Entonces, definitivamente las mujeres con sobrepeso y obesidad habremos de tener cuidado con la recomendación y con el peso que estén incrementando, pero desde ningún punto de vista recomendaremos el descenso o la estabilidad del peso durante el periodo de la gestación. ¿Sale? Bien, ¿qué más es importante decir? Bueno, que de este peso que tenemos por acá identificado, prácticamente en la etapa final del periodo de la gestación, entre 3 y 3,8 kilogramos van a pertenecer a el bebé y prácticamente el resto va a pertenecer a las estructuras como la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y de pronto un porcentaje también un poco pequeño a el tejido adiposo que de pronto se puede llegar a ganar. Y bien, ¿qué más es importante platicar del periodo gestacional? Definitivamente el periodo gestacional es uno de los periodos en donde mayores cambios fisiológicos vamos a estar presentando. Cambios tanto a nivel del sistema reproductor como a nivel del sistema digestivo, el sistema musculoesquelético, circulatorio, respiratorio, renal y obviamente también piel y mucosas. Definitivamente uno de los órganos que más van a sufrir cambios en el sistema reproductor es el útero y el cervix. Definitivamente ambos van a incrementar su tamaño y su volumen. El cervix, por su parte, va a incrementar la secreción de moco, siendo este moco de alta densidad y un moco generado a partir de un entramado amorfo. Cuando hablamos especialmente del sistema digestivo, este puede llegar a presentar también cambios en las diferentes etapas del periodo gestacional. Si hablamos, por ejemplo, de la etapa primaria, especialmente el primer trimestre, pues estaremos hablando de que algunas situaciones como las náuseas y los vómitos, se hacen manifiestas en el primer trimestre de gestación. En el segundo y tercer trimestre de gestación observamos condiciones clínicas como el propio estreñimiento que se puede hacer crónico. Algunos de estos datos clínicos o situaciones clínicas relacionadas con el sistema digestivo se pueden corregir de manera sencilla desde el punto de vista nutricional, y cuando estas no logran ser corregibles, pues podemos justamente echar mano de algunos componentes farmacológicos para disminuir la exacerbación de los síntomas de la paciente a nivel digestivo. La piel definitivamente es uno de los órganos que también van a sufrir de manera importante, especialmente cuando hablamos del crecimiento de la barriga, especialmente cuando hablamos del sobreestiramiento que la piel va a estar presentando a nivel abdominal. El sobreestiramiento, pues bueno, lo que va a traer consigo son lesiones dérmicas tipificadas como estrías gravídicas. En ese sentido, pues bueno, estas estrías van a estar condicionadas desde el punto de vista genético y muchas de las veces también se condicionan con respecto al incremento de peso. Obviamente, entre un incremento de peso más dramático, más exacerbado estemos teniendo, mayor estiramiento de la piel vamos a tener y mayor riesgo de presencia de estrías vamos a tener. Entonces, definitivamente, dos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los cambios relacionados con la piel son el incremento de peso, la hidratación que también tiene suma relevancia y, por otra parte, las situaciones genéticas que pueden estar predisponiendo a la gestante. Cuando se habla del sistema musculoesquelético, el sistema musculoesquelético también tiene definitivamente algunos cambios que pueden propiciar alteraciones como lumbalgia o dorsalgia en las embarazadas, que ahorita vamos a platicar un poquito más a profundidad de ello. Cuando hablamos del sistema circulatorio, pues bueno, tenemos que ese también tiene o sufre cambios importantes, especialmente a nivel del gasto cardíaco, teniendo que aumentar este mismo a expensas de las necesidades del propio producto. Cuando hablamos del sistema respiratorio, pues bueno, también este sufre cambios, especialmente a nivel de la capacidad pulmonar total, puesto que en el segundo y tercer trimestre, dado que ya existen cambios importantes a nivel del tamaño y conformación morfológica de las estructuras viscerales, el diafragma va a tender a ascender. En ese sentido, una vez que el diafragma asciende, va a estar limitando justamente la capacidad total del pulmón, siendo o representando una limitación de entre un 4 y 5% de toda la capacidad total pulmonar. Entonces, consecuentemente, elementos como el volumen
inspiratorio, el volumen expiratorio, el espacio muerto o el volumen reserva, se va a ver disminuido, se va a ver comprometido a nivel de la disminución de la capacidad pulmonar total. Y finalmente, en el caso de los riñones o del sistema renal, también va a sufrir algunos cambios importantes, especialmente relacionados con las piezas renales o con los riñones. En ese sentido, pues bueno, lo que podemos llegar a ver es que de manera anatómica, los riñones van a incrementar discretamente su tamaño. ¿Por qué incrementa? Porque incrementa también, obviamente, el filtrado glomerular. Y en ese sentido, si incrementa el filtrado glomerular, podemos tener como consecuencia que los niveles de creatinina y de urea de tipo sistémicos van a disminuir, puesto que el filtrado glomerular va a ser un tanto más eficiente. Algunas situaciones que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de los cambios fisiológicos del sistema renal es que la proteinuria y la hematuria no es un cambio fisiológico esperado. Definitivamente, si en los exámenes de orina de control prenatal se están observando proteínas o se están observando elementos hemáticos en la orina, hay que tener cuidado porque seguramente puede deberse a otro tipo de caracterizaciones clínicas un tanto más complejas o de riesgo. Así es que tener cuidado especialmente con eso, ¿sale? Proteínas y sangre en la orina. Bien, fundamentalmente no es más que un breve repaso de los cambios fisiológicos que podemos llegar a estar observando en las mujeres embarazadas, en donde les platicaba que quería como centrarme un poquito más en este tema que yo creo que les interesa un poquito más, que son los aspectos biomecánicos en relación a los cambios estructurales que las mujeres gestantes van a empezar a tener. Esos cambios biomecánicos, pues bueno, se van a asociar justamente a una discrepancia en la verticalidad de la columna vertebral. Tenemos que los ejes gravitacionales justamente van a cambiarse a partir del crecimiento del propio producto y van a modificar justamente la verticalidad de la columna. El problema es que no únicamente se cambia la verticalidad de la columna vertebral y por ende el control gravitacional, sino que también observamos lo que se conoce como hiperlordosis lumbar y encontramos lo que se conoce como hipercifosis dorsal. Básicamente dos estadios, más bien dos situaciones biomecánicas que van a derivar en lo que se conoce clínicamente como la típica dorsalgia de la embarazada o como la lumbalgia de la embarazada. Esas situaciones biomecánicas se van a dar de manera natural por el propio crecimiento y por la propia, el aumento de volumen, tamaño y peso del foco fetal. Sin embargo, hay situaciones o comorbilidades que van a incrementar incluso los cambios biomecánicos a nivel de la columna vertebral. Esos son, por ejemplo, la obesidad. Definitivamente, si tenemos a una mujer gestante que aparte padece alguna especie de obesidad, pues definitivamente que los cambios biomecánicos se van a perpetuar de manera más importante. Cuando hablamos de las mujeres embarazadas que están en el proceso de la adolescencia, pues también tenemos que el desarrollo de las piezas óseas no va a terminar de consolidarse y consecuentemente también vamos a tener variaciones biomecánicas y artrocinemáticas. Y cuando hablamos de embarazos múltiples, también vamos a tener obviamente un incremento del peso, una variación justamente del peso y consecuentemente vamos a tener mayores trastornos con respecto a los ejes biomecánicos de la columna vertebral. Sin embargo, no son las únicas estructuras biomecánicas que van a sufrir alteraciones. También sería importante hablar de la cadera, la rodilla, el tobillo y pie, ¿sale? Especialmente bóveda plantar, que también pueden sufrir alteraciones importantes, especialmente si estas ya presentan algunas alteraciones patológicas de base. Bien, eso básicamente sobre alteraciones o cambios fisiológicos que podemos llegar a observar en las mujeres embarazadas. Vamos a pasar directamente ya a esta parte de patologías asociadas y daños relacionados con una mala nutrición. ¿Cómo vamos hasta acá? Pues bueno, espero que bien. Igual, si necesitas regresar a algo, sin problema, ponle pausa y regrésate al contenido previo para que lo puedas volver a revisar. ¿Sale? Ok, siguiente punto, patologías asociadas. Algunas patologías que son propias y que podemos ver en la etapa gestacional son definitivamente
de mayor prevalencia actual, la diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional, pues bueno, actualmente no se tiene una causa determinada, en realidad, pues bueno, se dice que tiene un origen multifactorial, sin embargo, la asociación directa con la obesidad está más que manifiesta, así es que definitivamente un embarazo en donde se esté cursando aparte con obesidad, pues ya por sí mismo, pues presenta una alta probabilidad de desarrollo de diabetes gestacional. Esta eventualmente se puede llegar a solucionar o se puede llegar a corregir una vez que se tiene al bebé. Sin embargo, hay algunas situaciones en donde si se combina justamente con obesidad, esta se puede llegar a perpetuar, generando lo que ya en su momento se conocerá o se establecerá como diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Prácticamente la diabetes mellitus gestacional sería descrita únicamente durante el proceso de la gestación. Y cuando hablamos de hiperemesis gravídica, hablamos de que hay situaciones en donde las mujeres, eventualmente de forma fisiológica, como lo platicaba, el primer trimestre van a tener cambios con respecto a condiciones hormonales y a la producción de algunas enzimas. Entonces, es común que empiecen con episodios de vómito, pero ya no es tan común cuando estos vómitos se exacerban y cuando no se logran controlar. Básicamente a esta condición la entendemos como hiperemesis gravídica y se puede manejar desde el punto de vista nutricio o cuando no se logra resolver de manera nutricional, pues se puede optar justamente a la farmacología. Existen algunos antihipereméticos que pueden ser útiles en el manejo de los vómitos en las gestantes y pues bueno, pueden ser de suma relevancia para el manejo de la condición clínica. En el caso de la preeclampsia y la eclampsia, definitivamente también dos situaciones de suma importancia y de sumo riesgo, especialmente la preeclampsia y la eclampsia se relacionan directamente con riesgo de muerte materno-infantil. Definitivamente tener muchísimo cuidado con ambas. La preeclampsia hace relación justamente a niveles elevados de tensión arterial, especialmente a niveles por encima de 140 milímetros de mercurio a proteinuria. Observamos también que en la preeclampsia se observa proteinuria, esto es proteína en la orina, por eso justamente hacía referencia anteriormente que observar proteínas o observar sangre en la orina obviamente no es normal, podría ser justamente un indicador de preeclampsia. Y en el caso de la eclampsia, pues bueno, encontramos que la eclampsia se manifiesta bajo un episodio de preeclampsia en donde podemos tener justamente también un periodo de hipertensión, podemos tener también proteínas en la orina y podemos tener también, sumado a esto, convulsiones que no tienen relación directamente con el sistema nervioso central, es decir, que no tienen como origen una patología neurológica de base. Básicamente, cuando hablamos de eclampsia, hablamos de que la cosa se pone un poco más grave o se pone un poco más delicada en relación a la preeclampsia. Sí, sin embargo, hay que tener cuidado con la preeclampsia porque sin ningún tipo de problema esta puede evolucionar a una eclampsia. Bien, ¿qué más? La pregorexia, definitivamente la pregorexia también, muy de actualidad. La pregorexia no es más que un trastorno en la conducta alimentaria en donde la gestante intenta mantener a toda costa su peso o por lo menos no subir de manera tan importante. Muchas de las veces la pregorexia tiene como antecesor a la anorexia o a la vigorexia. Así es que tener un poquito de cuidado con respecto a eso. Una correcta y balanceada nutrición definitivamente promueve que se suba lo que se tiene que subir. Sin embargo, pues bueno, la pregorexia es parte de los trastornos de la conducta alimentaria, así es que requieren tanto de la asesoría nutricional como de la asesoría psiquiátrica para estar manejando justamente la situación psíquica del paciente. Y en relación a esto, algunos daños colaterales que podemos ver a partir de una mala nutrición, pues bueno, podemos tener un parto prematuro, podemos tener estreñimiento crónico, como ya lo mencionaba, una mala nutrición, especialmente a expensas de macronutrientes, te puede derivar en una malformación congénita en el producto y podemos también tener lo que se conoce como un aborto espontáneo cuando estamos hablando, por ejemplo, de un mal control prenatal. Básicamente todo esto se tiene que evaluar de manera muy precisa, de manera muy individualizada en la consulta prenatal. Definitivamente la consulta prenatal, forma parte de los requerimientos para poder tener o poder desarrollar un proceso gestacional adecuado.
Y bien, algunos de los requerimientos que vamos a estar teniendo, que vamos a estar recomendando para las mujeres embarazadas, son el consumo adecuado de calcio, el consumo de vitamina B9, el consumo de líquidos y el destete del alcohol, más bien destete, el no consumo del alcohol. Cuando hablamos del calcio, pues bueno, hablamos de que tanto calcio como la vitamina B9 se pueden suplementar tanto en la etapa preconcepcional como ya en la etapa concepcional. Básicamente es importante decir que especialmente el consumo de vitamina B9 es fundamental que se consuma 3 meses previo a el propio embarazo. Y prácticamente el primer mes es de suma relevancia, siendo de menor importancia en los siguientes meses. Prácticamente los 3 meses previos al embarazo y el primer mes la vitamina B9 cubre una importante relevancia en la nutrición de la gestante, puesto que va a ser el encargado justamente de consolidar o de coadyuvar en el correcto desarrollo del tubo neural. Así es que la vitamina B9, especialmente antes de la concepción, va a ser de suma relevancia. El calcio lo mismo lo podemos obtener de manera suplementada desde la etapa preconcepcional y también va a tener importantes funciones a nivel de una correcta gestación. El calcio, por ejemplo, lo podemos obtener a partir de algunos alimentos como las espinacas, brócoli, como algunas verduras de hoja verde, lo podemos obtener a partir de algunas bebidas enriquecidas, como por ejemplo la leche o algunos jugos. Sin embargo, jugos especialmente azucarados, pues bueno, no los recomendamos o altamente industrializados, ya en su momento platicamos por qué. En algunos componentes como el tofu, como el salmón, también podemos encontrar cantidades importantes de calcio. La vitamina B9, por su parte, la encontramos especialmente en alimentos de hoja verde, la encontramos en verduras, cereales, en legumbres y en algunos frutos secos como las almendras, como las avellanas o las nueces. Y los líquidos, pues bueno, recomendamos que se estén consumiendo de entre 8 a 10 vasos de líquido por día, obviamente esto en relación a la condición clínica del paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna mujer en donde esté presentando tal vez preeclampsia, eclampsia o alguna situación relacionada con, obviamente la cantidad de líquido va a tener que restringirse o promoverse de manera mucho más individualizada. ¿Sale? Y repito, el consumo de alcohol está contraindicado en las mujeres embarazadas. Asimismo, el consumo de café o teína, que podemos encontrar en algunos tés, como el té verde o como en la mayoría de los tés prácticamente podemos obtener o podemos encontrar cantidades importantes de teína, van a estar contraindicadas en la paciente que esté en periodo gestacional. Y bien, en cuanto a las necesidades nutricionales de la gestante, pues bueno, estas van a ser variables. Es importante decir que básicamente cuando hablamos de nutrición en la etapa gestacional no hablamos de comer doble, no hablamos de comer antojitos, no hablamos de que se tiene que comer doble, puesto que de pronto se tiene el mito de que si el bebé está creciendo en el interior del útero de la gestante, debemos de darle justamente una doble ración de alimento y esto es completamente erróneo. No hay que comer doble, hay que comer balanceado, hay que comer nutritivo y hay que comer adecuadamente. ¿Sí? Básicamente el primer trimestre del embarazo no habrán cambios en relación a la cantidad energética, prácticamente se mantiene una cantidad energética adecuada, normal como anteriormente la veníamos promocionando con respecto al peso y talla de la gestante, no hay cambios, no se incrementa el gasto energético, no se incrementa la reserva energética que se requiere. Estos cambios se van a dar a partir justamente del segundo y tercer trimestre y en ese momento ya se puede llegar a incrementar la cantidad energética de consumo alimentario de la gestante, pero no en la primera semana. Especialmente lo que intentamos promover es que la gestante esté consumiendo como cantidad ideal de proteína, son 0.8 gramos de proteína por kilo al día. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se relaciona directamente con la síntesis del tejido materno-fetal. En cuanto a hidratos de carbono, recomendamos que el consumo diario sea de 175 gramos al día. Obviamente esto pues graduado con respecto al peso y talla de la paciente y esto lo recomendamos justamente para prevenir la cetosis y mantener un nivel de glicemia adecuado y una respuesta insulínica también adecuada. Muchas de las veces, por ejemplo, tenemos que el propio vómito o las náuseas que las pacientes presentan es justamente por un estado de hipoglicemia. Entonces, definitivamente un consumo menor a 175 gramos de hidratos de carbono por día
puede terminar en hipoglicemia y puede ser justamente la causa de la hiperemesis gravídica. Así es que hay que tener cuidado justamente con el control de la glucosa e insulina. Cuando hablamos de los lípidos, pues bueno, es importante decir que los lípidos los vamos a estar recomendando con respecto a las necesidades energéticas de manera personal. Sin embargo, es importante, pues bueno, decir que los lípidos también son importantes para que justamente se dé una buena y adecuada ganancia del peso corporal. Algo muy importante, definitivamente, en la cantidad de fibra, recomendamos el consumo de 28 gramos de fibra al día, esto para prevenir justamente lo que ya platicamos previamente, que es el estreñimiento durante el embarazo. ¿Sale? Y en el caso de los líquidos, pues bueno, ya te he platicado un poquito sobre los vasos de agua que hay que consumir, pero si lo quieres señalar de forma general, pues bueno, el consumo diario pues tendría que ser de entre 1.5 a 2.3 litros de agua por día, ¿sale? Es importante que se tenga una buena hidratación y que ésta sea adecuada, puesto que también puede traer algunos daños colaterales en el correcto desarrollo materno-infantil. Algunas de las vitaminas y minerales que se tienen que suplementar o que tenemos que consumir de manera muy, muy, muy precisa es el ácido fólico, el hierro, el calcio, la vitamina A y el zinc. Sin embargo, un poco de cuidado con la vitamina A porque la vitamina A eh, puede llegar a ser hepatotóxica y puede llegar a promover también alteraciones relacionadas con malformaciones congénitas en el producto. Entonces hay que tener cuidado con el consumo de vitamina A, se requiere, pero se requiere a determinadas cantidades. En el caso del ácido fólico, la recomendación diaria pues puede llegar hasta 1 miligramo, hasta en este caso 1000 microgramos por día. Prácticamente el consumo habitual es de 400 microgramos, se puede llegar a incrementar hasta 1000 microgramos. En el caso del ácido fólico, pues bueno, como ya te decía, tiene relevancia a nivel de la división celular y a nivel de la formación del ADN. En el caso del hierro, lo recomendamos bajo consumos de 700, 800 miligramos y este pues bueno va a tener importancia a nivel de la correcta mineralización y a nivel de la hematopoiesis. Cuando hablamos del calcio, pues bueno, la recomendación durante el embarazo es de 1500 a 2500 miligramos y especialmente la vamos a necesitar justamente para la osteogénesis de los bebés. Cuando hablamos de la vitamina A, pues la vitamina A nos colabora justamente promoviendo un incremento del peso fetal, un incremento del perímetro craneal y se relaciona también con situaciones de la mineralización ósea. En el caso del sí, pues bueno, la recomendación es de 15 a 45 miligramos por día y este eventualmente lo utilizamos o lo utiliza el bebé para llevar a cabo el proceso de crecimiento celular, básicamente de suma relevancia en la correcta nutrición de nuestra gestante. Básicamente son las necesidades característicamente útiles para la mujer embarazada, para la mujer en periodo de lactancia, perdón, de gestación. Vamos a pasar a continuación en el siguiente bloque a platicar justamente de la lactancia y de las necesidades que tiene tanto la lactante como el propio bebé. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro lo que platicamos en esta breve sesión. Si algo no quedó claro, ya sabes que te puedes regresar y lo mismo en la sesión en vivo, puedes preguntarme acerca de cualquier duda que te haya surgido, ¿sale? Estoy entonces al pendiente y pues bueno, quédate tú también pendiente en el siguiente bloque o la siguiente sesión.